Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Señores, no son las 8 de la mañana y ustedes escuchan. Bueno, espero que no se escuche tanto porque yo lo paso por el. Que le quiten el ruido a los videos, ¿no? Pero, señores, antes de las 7 ya estaban trabajando. Yo decía, ay, voy a aprovechar. Hoy es sábado, sábado. Y ni eso. Bueno, pero así estamos. Bueno, de antemano no me vean la facha, por favor. Gracias, se le agradece. Ay, déjame. No me he podido lavar ese cabello. A mí me dicen, ay, qué rulo más lindo. Ustedes no saben lo que es tener los rulos. Es como un amanece. Bueno, los que lo tienen sí. Bueno, vamos a lo que vinimos. Como pudieron darse cuenta, hoy es tu semana de general de horóscopo. Soy acá. Y estamos aquí. Sí, me van a disculpar si toso mucho o algo, pero ustedes saben que yo dije que estaba como que medio enfermita haciéndome analítica, pero estamos bien, pero ajá. Bueno, hoy voy a estar utilizando 4 mazos, ¿ok? Y se los voy a presentar a continuación. Primero tenemos el Getaway to Divine Tarot de Ciro Marchetti. Ay, me encanta, ¿no? Lo amo. Que es este bebé que está aquí. Okay. Este baby es precioso. Yo lo llamaba el tarot lemuriano. Cuando lo compré hace años, yo no sabía cómo se llamaba, le decía así. Tenemos el de Elemental Oracle de Stacy DiMarco. Hermoso. Este nos va a dar como que la energía para implementar aquí en tierra. Ok. Ay, si marique, eso de energía, ya ustedes van a ver. Ya ustedes van a ver. Ok. Tenemos el Bellón Lemuria. Bien. De Easy Ibis. Quiero comprarme el tarón. Ya ustedes saben, si quieren regalármelo, no me pongo bravo. Es hermoso, de esta misma autora. Y este es el. Yo me dio demasiado bello. Este nos va a dar la energía, la energía que nos quieren hacer recordar nuestros hermanos lemurianos. Y el tarot de 8 Zen, como para terminar con los consejitos o aclarar algo en el tarot. Bien. Bueno, entonces limpio las cajas, saco oráculo y nos vemos en tu lectura. Un besito. Bueno, Virgo, aquí están tus carticas para Sol, Luna, Ascendente o Venus. Voy a poner por aquí un momentico. Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuene y el resto lo puedes dejar ir, ¿ok? Vamos a ver. Mira, reclama tu energía. Muchas veces nosotros vamos perdón, por la vida, por así decirlo, y vamos entregando como pedacitos de nuestras almas. Es como que cada quien va quedándose con algo. Es momento de reclamar tu energía. Hay muchas formas de hacerlo, pero una, y yo creo que es la más importante, es tener la voluntad de pedirla. O sea, uno se consigue vampiros energéticos, situaciones que actúan como vampiro energético. Entonces uno simplemente respira profundo, entra en meditación y pide que sea restablecida su energía. Reclama tu energía. ¿Ok? Sobre todo si has estado con una persona que te ha desgastado mucho emocionalmente. Si te pones a ver, yo la veo como que si ella estuviera utilizando pasiflora, que es una flor en Venezuela se llama parchita. Eh, la pasión de las frutas, chinola le dicen en República Dominicana. Puedes puedes ayudarte también con algunas góticas de pasiflora, como algo para que te relaje, pero tienes que comenzar a reclamar tu energía de vuelta. Bien. Comunicación de co-creación y
Ay, qué bella. Mira, Home. Mira, mi querido Virgo, yo lo que veo aquí es que tú has querido comenzar a como a co-crear algo, como que las cosas que tú has querido comenzar a hacer o estás haciendo comienzan a darse, pero como que no tienen ese impulso, no tienen esa fuerza. Y eso es porque tu energía ha sido dispersa. Tienes que enfocarte en una cosa para que comience a manifestarse. También comunicación de co-creación. Aquí hablan sobre que hay cosas que uno simplemente no las puede comunicar a través de palabras, sino más o menos es más que sentirla, ¿ok? Uno debe de sentir, de accionar sobre esas emociones, sobre esos sentimientos. Cuando, por ejemplo, nosotros aplicamos Reiki a otra persona, la energía, dicen que la energía es inteligente y va hacia donde tiene que ir. Allí yo siento que es como que el alma de la persona que está en camilla recibiendo terapia y el alma de nosotros que lo estamos aplicando, hay una comunicación y esa alma es la que va dirigiendo a nosotros. Entonces hay situaciones, hay momentos en que nosotros no necesitamos ningún tipo de, por así decirlo, de palabras ni siquiera para entendernos. Entonces también es importante que comiences a hacerle caso a esa intuición, a esa vibración que te da cierta persona. Por ejemplo, tu cuerpo si hay alguien que como que, ajá, como que no te conviene mucho, de una u otra forma tú lo vas a sentir a través de tu cuerpo, entonces comienza a comunicarte más con él. Y aquí esta hermosa carta, Home, nos habla sobre de que realmente esto, el templo humano, es nuestro verdadero hogar. Aquí en la tierra, nuestra alma está en un cuerpo físico. Entonces es momento de comenzar a cuidarlo. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta realmente, y lo digo por experiencia, porque yo, además de ser Virgo, ya yo tenía esa sensación de que me he maravillado con mi cuerpo por todas las cosas que ahorita con más conciencia, como que me he puesto a estudiar y todos los procesos por los cuales ha pasado mi cuerpo y que yo todavía estoy aquí y, y tengo oportunidad de seguir creciendo, evolucionando, conociendo personas, haciendo esto que tanto me gusta, el poder ayudar a otras personas, wow, es increíble. Entonces, el hogar no es donde estas cuatro paredes donde tú te encuentres, no, el hogar es tu cuerpo, es donde tú vayas. Entonces tienes que comenzar a cuidarlo más, ¿ok? Entonces, en forma general, comienza a reclamar tu energía, así alimentas y proteges tu cuerpo y comienzas a manifestar a través de la comunicación no verbal. ¿Ok? Y, perdón, mira, velocidad. Esta habla sobre movimiento. Aquí dice movimiento. Se parece a Flash. Este, esta carta habla sobre nosotros a veces comenzamos por ejemplo, desde niños nosotros sabemos o comenzamos a entender qué es el movimiento o la velocidad, mejor dicho, a través de la física, de que nos explican, de que cuánto tarda un objeto de llegar del punto A al punto B, o al punto C, comparado en el punto B, X. Y cuando somos más pequeños, como que, por ejemplo, si estamos en la escuela, ay, sentimos como que el tiempo pasa súper lento y tal. O cuando nos estamos divirtiendo mucho, pasa súper rápido, o sea, como que no entendemos. En cambio, cuando estamos con mayor conciencia, eh, o sea, estamos adultos y tenemos mayor conciencia, todo pasa súper más rápido. Y sentimos como que se nos está acabando el tiempo y no tenemos esa disponibilidad que teníamos antes de poder llegar a hacer todo. Entonces, aquí lo que te está diciendo es que comprendas que no es que el tiempo pasa más lento o más rápido, sino que es en cómo tú te vas desenvolviendo. Entonces, puede ser
que tengas que comenzar a tomarte un poco más de tiempo para ti, para, o sea, no trates de, no, por ejemplo, yo, no, que todos los lunes tiene que salir la lectura general zodiacal. Entonces, tú me ves sábado y domingo grabando y, o sea, si no sale el lunes a las 12 de la noche, como a mí me gusta, porque quiero sé que por la diferencia de horario X, Y, Z, puede salir el lunes al mediodía, o sea, no hay problema, no tengo por qué estar apurándome tanto. Si se me presenta alguna dificultad o no he podido terminar de grabar por X o por Y. Entonces hay que comenzar a tomarse las cosas como con más calma. Date cuenta realmente que puedes bajarle la velocidad, tómate tiempo para ti, para ver a tu alrededor, toma tiempo para cuidar tu cuerpo, toma tiempo para reclamar tu energía y sobre todo para comenzar a comunicarte a través de la comunicación no verbal sobre sentirte y eso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir los guías y maestros a través del tarot. A mis queridos Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Okay, muy importante. Vamos a pedir 4 carticas más. ¿Cómo las ha tratado esta luna nueva? Las lecturas son, las lecturas son atemporales, ¿ok? No necesariamente tienes que haber luna nueva cuando veas la lectura, porque en el momento que necesitaba fue que llegó a ti. Pero ahora que yo la estoy grabando, estamos pasando por luna nueva en Acuario. Y debajo de la carta, ok, muy bien. Mi querido Virgo, mira, el momento en que te dicen reclama tu poder es porque realmente hubo alguna situación que te causó mucho dolor. Puede ser con alguien importante, como que una pareja, o puede ser de un familiar también, amigos, inclusive en el trabajo. Aquí lo importante es que pares de estar sintiendo ese dolor que te embarga por algo. Sigue doliendo porque no has aprendido alguna lección sobre eso. No te sigas martirizando, o sea, las cosas ya no las puedes cambiar, lo único que puedes hacer es mejorarlas. Entonces, reclama tu energía, que es como reclamar tu poder sobre ti misma. O sea, no es que digas, por ejemplo, ay, que yo perdí mis 20 años de juventud con esa persona y ahora me salió con eso, que bla, 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 bla. Ya pasaron. Fueron 20 años donde tú fuiste creciendo. Si no los ves en este momento, comienza a reclamar tu poder y comienza a ver cómo eras tú antes y cómo eres ahora debido a esa relación. No, que sutanito, no sé, estoy más vieja, estoy más viejo, ya no creo en las personas, no sé qué cosa. Ok, comienza a colocar en una balanza y realmente piensa qué debes de aprender de eso. ¿Para qué pasaste por toda esa situación? No te quedes en el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. No, porque así tú le sigues entregando el poder a esa persona, sigues drenando tu energía hacia esa persona. Cuando nosotros tenemos pensamientos repetitivos, que nos quedamos dando vueltas y vueltas, nosotros estamos drenando nuestra energía. Entonces, cuando nosotros reclamamos nuestra energía, es para poder tener el poder de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y ver para qué me pasó esto, qué aprendí de esto, ya soltarlo y seguir. Ya no puedes hacer nada, no puedes ir al pasado y decir, ay, mira, yo no voy a pasar 20 años. No, no puedes. Lo único que puedes hacer es marcar la diferencia de que realmente qué es lo que vas a hacer ahora. ¿Ok? Lo mismo es que si, por ejemplo, no, que un divorcio, algo, o no necesariamente te casaste, pero formaste un hogar y se rompió. No, que yo no quiero perder mi hogar, tu hogar es tu cuerpo, tu hogar es donde tú vayas.
Entonces es algo así que tienes que comenzar a dejar atrás. Y en el momento en que te des cuenta que tú tienes todo un camino por delante, ¿ok? Que esa velocidad con que vives en la actualidad la puedes bajar, la puedes subir, pero estando consciente de todo lo que te está sucediendo alrededor, es cuando vas a comenzar a trabajar más en eso que quieres. Nosotros somos, no es así que expertos, pero sí somos muy estructurados, sí sabemos, nos como que hasta nos apasionamos demasiado con, con algo cuando queremos hacerlo. Bueno, vamos a utilizar eso a nuestro favor. Vamos a utilizar eso a nuestro favor y vamos a comenzar a idear qué es realmente lo que queremos, cómo lo queremos, y así vamos a tener esa estabilidad que nos representa aquí con el arcano del emperador. Es como que, mira, yo lo logré, ¿sabes? Con esa fuerza de Aries, de fuego, vamos a decir que yo lo pude lograr. ¿Por qué? Porque me fijé muy bien lo que era, lo que yo podía. ¿Y qué es lo que te da eso? Una celebración, un hogar feliz, amoroso, soñador, un hogar. Si tu hogar es feliz, soñador, es porque tú estás así, tú estás feliz. Entonces, vamos a comenzar por ahí, mi querido Virgo, ¿ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para ir cerrando. Ustedes pueden tomar esta lectura en el tiempo que ustedes crean conveniente. Hay personas que dicen, no, que esto es una lectura semanal, no, que eso va a depender de cada quien. La velocidad, y aquí mismo te lo están diciendo, de las cosas va a depender de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a pedir 4 carticas más, por favor. Esto se viró. Ok. Dos cartas más. Mira, vas a tener que accionar, Virgo, ¿viste? Y vas a tener que accionar y... Ya, un momentico. Ay, salud para mí. Esta quedó debajo de la carta. Mira, Virgo, tienes que dejar, como yo te lo había dicho, tienes que dejar atrás esos sentimientos que realmente no te están aportando nada. Primero tienes que encararlo, saber qué es lo que estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo. Después que sepas el por qué lo estás sintiendo, ay no, que a mí me traicionaron, no, que me engañó, no, que fulanito, que espérense. Cuando tú tengas claro el por qué tú estás sintiendo eso, entonces dime, ¿para qué te pasó eso? O sea, ¿qué tú le estuvieras diciendo a otra persona si le estuviera pasando lo mismo? Al reclamar tu energía, tú vas a entender muy bien el proceso por el cual has pasado, que por eso es que estás aquí en el planeta Tierra. Nosotros vinimos para acá. No es que vaya a pasarla mal, no, 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 no. Nosotros vinimos acá a aprender. ¿Aprender qué? Eso nos lo va diciendo la vida mientras que va transcurriendo, ¿ok? Entonces lo que tienes es que accionar. Bien, tienes esa energía de que comienzas a entender un poquito más las cosas y que mm, va a suceder. Hay una energía que a veces puedes sentir esa velocidad como que algo muy lento, como que pero va paso a paso. O sea, el hecho de que la tortuga, por ejemplo, vaya tan lentamente, no significa que hay que no, qué sé yo. El cuento, por ejemplo, de la tortuga y la liebre. La liebre se la tiró de pila, salió corriendo, se acostó, que no sé qué cosa, utilizó la velocidad, bla, bla, bla. ¿Quién ganó? La tortuga. ¿Por qué? Porque fue paso a paso. Cada paso fue fundamental. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Para que tú tengas esta energía hermosa de un rey de basto, bien, que tengas
esa energía de que yo sí lo hice, yo co-creé, todo lo que tú quieras, vamos a tener que ir trabajando con la parte de lo que es la fuerza de voluntad, de lo que es las emociones, los sentimientos. Eso está aquí jugando mucho, ¿ok? Juega mucho, 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 pero yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Date tu tiempo, Virgo. No vayas al tiempo o al ritmo de otro. Cada quien tiene su tiempo, tiene su ritmo. ¿Ok? Para hacer las cosas, pero tienes que dejar esas cosas atrás, esos sentimientos y accionar sobre lo que va a comenzar a ser mucho más claro para ti. Muy bien. Vamos a pedir unas carticas más para terminar. Mira, la inocencia, tienes como un nuevo renacer, ¿bien? Tienes un nuevo renacer, vas a ver las cosas muchísimo más claras. Es como que, bueno, esa sería como una salamandra. Yo antes decía que era un grillito. Ay, Pepe Grillo, no, no. Es como una mantis religiosa. Vas a ver las cosas mucho más claras y vas a saber que eso que antes que te daba miedo, porque una mantis religiosa uno la veía así como que, ay, como que me va picando. Señor, esa mantis no te puede hacer nada. Esa mantis es demasiado chiquita para ti, para tu cuerpo. Entonces hay cosas que vas a comenzar a darte cuenta de que realmente está más que todo en cómo, no, en cómo lo vimos al principio. Siento para muchas personas que el problema que se han creado en su mente es mucho más grande de lo que realmente es. Es como que cuando te enfrentes a tu miedo, te vas a dar cuenta de que, ya, y por eso era que yo estaba así, ¿sabes? Es algo así, es porque vas a recuperar tu poder a través de reclamo. Mira, eso de la totalidad, es como que vas a tener que confiar en que vas a ir de un lugar a otro y te van a quechar, te van a agarrar. Muy bien, es vivir plenamente en lo que respecta a perdón, a este momento tan trascendental que estás viviendo. Ay, se me cayó. Mire, ya hablan de participación. Tienes que ser partícipe de qué? De tu vida. Tienes que comenzar a tomar el control y comenzar a co-crear lo que realmente tú quieres. ¿Ok? A veces la vida se nos va y dejamos que otros decidan por nosotros. Y es que hemos entregado toda nuestra energía y ahí es cuando te están diciendo reclámala. Reclámala tu energía y mira, anda hacia adentro. Aquí estás presente tú. Ok, este es el hermoso ermitaño que es nuestro signo, nuestro arcano, personal para los de Virgo. Entonces, mi querido Virgo, conéctate contigo mismo, con tu maestro, reclama tu energía y comienza a co-crear todo lo que tú quieres. Recuerda que a donde tú vayas, no estás solo, estás acompañado, estás en hogar, estás protegido. Muy bien. Y vas a lograrlo, todo lo que quieras. Pero tienes que reclamar tu energía. Mira, esto es mío, dámelo, algo así. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Virgo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este minuto. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor, si te gustó, por supuesto, que te suscribas, que le des like, que me apoyes con eso. Que me digas que debo de mejorar, si crees que debo de mejorar en algo. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que yo soy Kalaja, que me llamo Marijón, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada. Besito, bye bye, los amo.